Bueno, entonces Paracelso habla de que son 5 las grandes causas de las enfermedades y no necesariamente una enfermedad tenga una sola causa. Puede tener 2, 3, 4 o las 5. El tema de las enfermedades es bastante complejo cuando hablamos de causas, más cuando las causas son intangibles, invisibles. Paracelso le llamaba entidades invisibles que originan todas las enfermedades. Descubriendo cuál es la principal causa de una enfermedad, uno podría acertar el tipo de tratamiento natural que corresponde, que son bien diferentes. Y para los que estamos con la medicina natural, la mala noticia es que la medicina natural es tratamiento para un solo tipo de causa. O sea, es insuficiente totalmente. Uno podría decir, entonces, bueno, qué tanto estudio de las medicinas naturales y todas las que hay, pero bueno, ahora nos va a quedar más claro este concepto cuando veamos las 5 causas. Además, algunos de los tratamientos concretos se vinculan también con las plantas. Por eso las plantas abarcan muchas terapias a la vez, no solo la terapia natural. Son entonces, número uno, le llama el ens astrorum o entidad astral, podríamos decir. ¿A qué se refiere? A varias cosas. En este caso es la fuerza de los astros que actúan en nosotros. Cuando hablamos de los astros, hablamos de los principales planetas del sistema solar y a la vez cada uno de los planetas del sistema solar atrae las fuerzas de determinado signo zodiacal. Eso, como se estudia por ahí, está bien, es así. Por ejemplo, Escorpio llega a nuestro sistema solar a través de la fuerza de Marte, ¿verdad? Tauro llega a nuestro sistema solar a través de la fuerza de Venus, por ejemplo. Leo llega a nuestro sistema solar a través de la fuerza del Sol. Y así, ese planeta que atrae las fuerzas de ese signo zodiacal está correcto como todos lo conocen. Una cosa importante del astro, que habla de que uno se puede enfermar por el astro, que no es culpa del astro. Eso es parte importantísima. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza vibratoria del astro es siempre positiva. Uno a veces dice, sí, pero estoy mal aspectado en tal signo, o en tal astro, o mi luna, o no sé. Pero en todo caso es por mi psiquis. O sea, mi propia psiquis se hace a un lado de la fuerza positiva de ese astro. Entonces, por eso es que decía Paracelso que una buena carta natal puede darte una predestinación automática. Y ese automatismo es lo más común que nos pase, que vamos a tener momentos de plus o de minus, momentos de vibración alta, vibración baja, en relación con el signo, por ejemplo, de Acuario o lo que sea. Pero no quiere decir que sea una determinación definitiva. Para Paracelso, nuestra conciencia tiene la virtud, la capacidad, si uno la logra despertar, de superar al astro. ¿Quiere decir esto? Que uno está mal aspectado por tener algo en nuestra psiquis que se relaciona con lo contrario a ese astro y por lo tanto nos aspectamos mal y tendemos a enfermarnos o lo que sea. En realidad eso es superable, o sea, el astro se puede superar. La astrología paracelsiana no es determinista, no es una sentencia. Uno puede hacer algo al respecto. Eso es muy importante. Lo otro, hay florales que ayudan a situarnos correctamente en la parte más bondadosa, más buena, más linda, más favorable de ese astro. Y recibir solo lo mejor de ese astro. Y hay aceites esenciales, que es un aspecto de una planta, es un principio activo aromático de una planta, que también lo mismo nos van a ayudar a vibrar mejor en ese astro o en ese signo zodiacal. Así que hay plantas medicinales, tanto en su flor como en su aceite esencial, que nos van a ayudar también a rectificar esa energía.
Y también otras partes de la planta, como tallos, hojas, sumidades floridas, raíces, etcétera, que vamos a ver después, que también nos ayudan a curar el órgano regido también por ese astro, como ya lo habíamos hablado. Así que hay mucha, la fitomedicina también ayuda en el Ens astrorum, ¿sí? La terapia floral también y la aromaterapia también. Así que no es que estemos tan ajenos a tratar también esa causa. Bien. Pero hay mucho más. Cuando tenemos una enfermedad originada por el astro, también hay que hacer cambios de actitudes y bueno, por eso siempre es tan importante lo anímico. Y también la mente, es decir, las fuerzas mentales, cuando las tenemos mal direccionadas, también forma parte de las causas de la enfermedad. También hay órganos que se pueden enfermar de tanto pensar en que me puedo enfermar. Por ejemplo, entonces esa energía puesta en que me voy a enfermar termina autosentenciando a la persona y enfermándose. Y ahí requeriría un cambio de actitud también. Como así, a grosso modo, sería eso, esa causa es una de las posibles causas de las enfermedades, además de que una enfermedad puede tener esa causa y alguna más. La segunda es el ens veneni, o sea, los venenos. Los venenos tienen como causa dos grandes corrientes. Una, los venenos físicos, las intoxicaciones del aire, metales pesados, todo eso es veneno. Y otra podría ser los autovenenos. Se generan ciertas sustancias venenosas en el metabolismo por nuestras propias emociones negativas también. Vuelve a ser el tema de las emociones negativas. Que hay un viejo dicho muy conocido que decía, esa persona se está autoenvenenando con su propio odio, por ejemplo. Y sí, termina enfermo del corazón, por ejemplo, por no querer o por no perdonar. O se puede llegar a decir también, hay una persona que se dice está verde de envidia, ¿no? ¿No han escuchado? Porque se termina generando como un hongo, una cosa horrible, en el mismo metabolismo por esa emoción negativa o por ese aspecto negativo del ser humano, de tanto autoenvenenarse con que el otro tiene más suerte que uno, o lo que sea, termina enfermándose. Así que los venenos tienen esas dos corrientes. Una se asocia a ser mejor persona, la medicina, que también las terapias florales pueden ayudar. Y la otra corriente se asocia a la homeopatía, porque la homeopatía es la medicina de los venenos. Paracelso decía, todo es veneno, nada es veneno. Quiere decir que una planta que es tóxica porque tiene demasiado alcaloide, como puede ser la beladona, de las más conocidas, como pueden ser el acónito, como puede ser la dormidera, en alta dosis te envenenaría, pero en pequeña dosis, homeopática se llama, en dosis muy chiquita, puede ayudar a sanar la enfermedad que cursa parecido, similar, por eso es el similia similibus curando, al envenenamiento por esa misma planta. Si la enfermedad tiene síntomas parecidos al envenenamiento por acónito, el acónito en pequeñísima dosis puede ayudar a curar esa enfermedad. Así que la principal medicina para estas causas venenosas es la homeopatía. Florencia, estás muteada, Florencia. No me había dado cuenta. Bien. No entendí la parte que nombraste de los astros, la parte anterior. ¿Eso es como que nos rige? ¿Algo de Claro, eso? exactamente. Todos estamos regidos por nuestro cielo de nacimiento. Eso es así. Sí, sí. Y durante toda la vida tenemos una cierta influencia día a día mecánica,
dentro de las energías mecánicas del universo, en nuestro microuniverso, nos pasa que día por día ya está como predefinido. Hay como una suerte de predestinación, tanto en nuestros hechos, que muchos le llaman la ley de la recurrencia, en fin, como también en nuestras enfermedades. Tenemos como marcado tal día y tal hora para enfermarnos de tal cosa por el astro. Lo que dice Sí. Paracelso es que eso no es una sentencia. Que si tenemos marcado que por el astro a los 35 años nos vamos a enfermar de la columna, nosotros podemos ir haciendo algo conscientemente para llegar Ah, a esa bien. edad y tener los músculos fuertes, cuidar de no levantar más peso del que puede nuestro cuerpo, la postura Entendí. correcta, en fin, plantas medicinales que ayuden a fortalecernos. Podemos hacer cosas para evitar esa supuesta sentencia que los astrólogos predeterministas te dicen, no, no tenés nada para hacer, te va a pasar. Exacto, está, bárbaro, entendí, gracias. Bien. Bueno, luego tenemos tercero, el ens naturale. ¿A qué se refiere con ens naturale? Es la causa de la naturaleza. La naturaleza, más allá de que puede asociarse también al ens veneni, porque también es aire que respiramos, pues si está envenenado, pero acá nos referimos más a la naturaleza pura y sana, supuestamente. Es decir, tiene que ver con el paso del tiempo, nuestro cuerpo va renovando las células, eso lo sabemos, cada diferente cantidad de años el tipo de célula, y en el paso del tiempo la naturaleza del ser humano es que vamos envejeciendo. Y en ese ir envejeciendo, normalmente suelen haber desgastes que podríamos llamarle naturales. Hay quien va a desgastar más y quien va a desgastar menos, pero todos desgastamos algo. Aunque sea la piel y las arrugas de la piel van a venir. O sea, llega un momento en que algo se va desgastando por naturaleza. También tiene que ver los climas naturales, no estos artificiales que están pudiendo aparecer porque ahí ya sería veneno. Pero los climas naturales, las estaciones del año naturales, tienen mucho que ver con el lugar donde vivimos, las aguas que hayan en nuestro país, en nuestra región, el suelo, las riquezas o no del suelo, del cual salen los alimentos que ingerimos, todo eso. También la alimentación, presuponiendo una alimentación sana, pero también toda esa mezcla de nutrientes que necesitamos, a veces no. Por eso todo esto de la alimentación tiene que ver con este ENS también, porque no, sería larguísimo, obviamente, ¿no? Pero para darles una idea. Así que todas las enfermedades que pudieran venir por esta causa se van a resolver con una medicina nutricional y con una medicina natural, es decir, con plantas que no sean de esas venenosas, sino plantas simples que uno puede tomar mucha cantidad y que por regla general, menos las tóxicas y alguna muy poquitita, en respuesta un poco a lo que decía Silvia hoy, es, son sin contraindicaciones, sin efectos secundarios y sin interacciones con los medicamentos que uno toma. No tienen. Hay alguna excepción. Por ejemplo, si uno está anticoagulado con Xarelto o con Choice, que se usaba más antes, en realidad tenemos que tener cuidado con el meliloto o con el sauce, que son también anticoagulantes, porque no nos podemos pasar porque las dosis son muy medidas, principalmente con el Choice. Pero bueno, son detalles, son muy pocos los casos que no podemos tomar tal planta si estamos tomando tal medicamento. Son muy pocos. Después hay muchísimos metemiedos. Internet está lleno de basura. En cuanto no tome tal producto, porque cuidado que el boldo es tóxico. El boldo no es nada tóxico porque se basan en que tiene bases nitrogenadas, porque tiene un alcaloide, que suele ser los alcaloides sustancias tóxicas. Pero el boldo tiene tan poquitito que aunque te tomes un litro no te intoxicás. Es una planta que podés tomarte 4 vasos, no hay problema. Pero así como eso, hay mucha mala información en Internet. Por eso les decía de que la lectura que uno hace también hay que saberla tamizar. Pero bueno, recién arrancamos, estamos dando pinceladas. Pero para Lens Natural, entonces sí tenemos la medicina natural, la medicina nutricional, la vida saludable,
visitar la naturaleza, respirar aire puro, todo eso es medicina natural. Para Lenz Benelli ya dijimos que es cambios profundos de actitud en las emociones negativas, tratamiento homeopático, para Lenz Astrorum, florales, aromaterapia y también un estilo de vida que nos permita superar al astro en nuestra predestinación supuesta mecánica. Bueno, acá con estos tres nomás tenemos muchas medicinas. La 4 y la 5 son muy interesantes porque son también como más intangibles. Porque el astro y nuestra mente son un poquito más conversables y tangibles y visibles en una carta natal y yo qué sé. Los venenos podemos como darnos cuenta también. La naturaleza también, el clima, el agua, la tierra de la cual extraemos los alimentos, como que nos podemos dar más cuenta, el paso del tiempo. Pero cuando Paracelso habla de herencia espiritual, no se refiere a los espíritus positivos, se refiere a los negativos. Es un tema de cuestión de términos, ¿no? Para nosotros espirituales sería todo positivo, pero bueno, en este caso, Paracelso en aquel tiempo le habla el poder de los espíritus como negativos, las personas que pudieran influenciar nocivamente en nuestra salud. Por ejemplo, si una persona nos odia, puede llegar a generar perdón, cualquier dicho negativo o un chisme que haga daño a la otra persona y lo enferme. O una persona que quedó de repente frustrada, defraudada con uno por determinada cosa, determinada actitud o un vínculo personal y la persona quedó con resentimientos, puede llegar a pensar de mil maneras distintas que ojalá uno se enferme o se muera, ¿no? Por ejemplo, esos son a lo que Paracelso le llama entes espirituales, o sea, las vibraciones negativas de otra persona contra uno. Uno podría decir, bueno, esas cosas no existen. Claro que existen. Y que nos pueden enfermar, mucho. O también está el dicho, cuanto menos corte le des, menos te va a enfermar. Sí, pero no somos de acero, no somos Superman, que no nos importa nada. En general, nos va a afectar, somos emocionalmente sensibles como seres humanos. Entonces sí nos enferma. Es una causa que no tiene mucho que ver con los medicamentos, porque si tú ves justamente lo que decíamos de las causas y de los tratamientos, a nivel médico, he hablado con muchos de ellos, se sorprenden a veces que productos o remedios estos de farmacia que ayudan a muchos, no le funciona a determinada persona. Pasa simplemente con alguno que no duerme ni con el hipnótico más fuerte, o el somnífero, para que tengan en cuenta, más fuerte. Le dan de repente medicamentos controlados fuertísimos y le aumentan la dosis y la persona sigue sin dormir. Pero es una de las enfermedades que tiene mucho que ver con esto, porque ahí está toda la fuerza de lo intangible, toda la fuerza de las emociones negativas, de las energías negativas de otras personas en ese mundo astral, en ese mundo de los sueños, porque el mundo de los sueños es el mundo astral, que vaya a afectar ese cuerpo para que no se pueda recuperar. ¿Me explico? Entonces, bueno, ¿cuál es la medicina que sí funcionaría? Si no funcionan los medicamentos del psiquiatra, no funciona la valeriana, no funciona la lavanda, no funciona la pasiflora, no funciona nada, no funciona el tilo, nada. La persona sigue sin dormir, en este ejemplo. Bueno, ahí sería lo que sería la medicina caracterológica, le llama Paracelso. ¿Qué es la caracterología? La caracterología se relaciona con mantras, y ahí tiene mucho que ver la India, ¿no? Que se estilaba mucho el mantra en la yoga, también en el antiguo Tíbet, que también se utilizaba mucho los mantras, también en la cultura egipcia se utilizaban muchos mantras. Los mantras hacen vibrar nuestra aura vital de tal manera que nos permite protegernos de esa vibración que está haciéndonos daño. Hay otras medicinas caracterológicas. En este caso, porque los mantras son caracteres, no son letras. Hay, por ejemplo, símbolos de Reiki. Muchos de ustedes tal vez hacen Reiki o hicieron Reiki. El Reiki es una ciencia también muy vasta, o sea, abarca muchas de estas
de estas medicinas, pero también es tiene símbolos, y esos símbolos son de origen japonés, me parece, también hay tibetano, bueno, hay muchos reiki. Esos símbolos ayudan a proteger al individuo. Desde la fitoterapia, de lo que más hacemos nosotros, también, y desde terapias florales, también hay florales que ayudan a proteger esa aura vital del individuo para que no le enfermen energías negativas de otras personas que lo odian. Y en aromaterapia, por ejemplo, también hay exponentes. Por ejemplo, el aceite esencial de mirra ayuda a proteger el ambiente del damnificado, la persona que está haciendo, que le está llegando energías muy nocivas, perjudiciales, enfermantes, también con una atmósfera con mucha mirra, permite, como la mirra es marciana, evidentemente Marte tiene que ver con la protección, con la fuerza, bien utilizada. Entonces permite proteger a ese individuo. Bien. Caracteres son esos, fundamentalmente. Plantas son esas. Hay muchas medicinas que ayudan en esta causa. Esta causa muchas veces se suma a otras, ¿no? De vuelta, no es que cada enfermedad tiene una sola causa. Y una sola enfermedad con un solo nombre, no sé, por ejemplo, insulinemia, póngale el síndrome metabólico, ¿no? Que suele dar con hipotiroidismo, con glicemia, con eh, ovario poliquístico, con prolactinemia, es como una enfermedad, un síndrome medio grande. Podría tener la misma enfermedad, muchas causas distintas, muchas distintas. Entonces, poder entender cuál es la causa es fundamental dentro de estos conjuntos. Porque cada es un conjunto de posibilidades causativas. Carolina, Ahora sí. Pregunto, dentro de la aromaterapia dijiste la mirra, ¿dentro de los florales sería el de aloe exacto. o hay algún otro? Ah, aloe. ¿Y de la fitoterapia son esas que nombraste, tipo de lavanda, valeriana, esas o alguna otra? No, esa no. Ahí estábamos hablando de que no funcionan Sí, esas plantas porque no es mm, una causa simple, natural bien, o astral está, o que podría servir la fitomedicina, sino es espiritual. Entonces, son energías negativas de alguien. Hay prácticas también para eso. Cuando uno, si, el tema es cuando no sabes la causa, de dónde está. viene. Si no sabes quién es que te odia, es más difícil. Si tú sí sabes, hay una práctica muy linda que es imaginar a la persona que te Mm. odia como un niño chico y lo pones en tu corazón. Y Ah, me te da. imaginas a ti mismo como un niño chico y tu imagen de un niño chico, de bebé, lo pones en su corazón. Entonces haces como un contacto de esencia. Como la esencia siempre quiere lo mejor de los demás, el rollo mental que haya tenido después, que haya llevado a ese individuo a odiarte, tiende a disiparse, por lo menos a alejarse. Ah, me da. Es Qué como interesante, no te sabía amigas eso. las almas de alguna manera. Son prácticas, Bien. porque en ese espiritual tenés que hacer algo. Y algo siempre bueno, porque nosotros no nos vamos a meter en Sí, cosas sí, malas. claro. Algo siempre No, obvio, sí. que sea bueno. Sin duda. ¿Y las plantas, por ejemplo, podrían ser tipo la ruda o alguna de esas o no? Bueno, la ruda es marciana, ¿no? Entonces, Pregunto. pero también sería, bueno, o la planta en forma de sahumerio, que a través del humo, sahumerio Ujú. significa eso, a través del humo, Sí, sahumar, sí. A eso iba a decir justo los saunos. claro. O el aceite esencial sirve también, que también hay de ruda. Ah, bien. Porque la ruda es marciana, también es protectora, claro. Está. Genial. Ana, ¿querías Bien. agregar algo más? Gracias. Dale. Perdón, estaba comiéndome una mandarina al sol mientras estoy escuchando. Provecho. Que sí, muchas gracias. Con los saumos, digo, porque si no sabemos bien, si desconocemos a la persona, ¿no? Que nos envidia o que nos maldice, que dice cosas feas. Si con la ayuda de un saumo, con el humo y eligiendo las hierbas, por ejemplo, yo me hice al azar porque me gustan mucho las plantas, anacahuita, eucaliptus, lavanda.
Ujú. y taco de reina. Y después estuve investigando que el taco de reina ayuda con los rencores viejos, decía algo así. No, yo soy bien nuevita y pregunto todo, indago todo, porque considero que a veces no lo hacemos al azar. Para mí fue al azar, pero cuando me puse a buscar el significado de cada planta, no el lado esotérico, porque a mí me importa más de que despeja las vías respiratorias, que me limpia todo el aire, pero como acá justo están hablando también de los astros y de energías negativas, era así con el saumo, también es una forma de proteger o de limpiar esas energías feas. Exactamente. A ver, son ayudas. En general no terminan de funcionar del todo, porque por eso son el 4 y el 5. Las causas, estas negativas que tú planteabas, casi siempre cuando son tan profundas, tienen relación más con otras vidas pasadas. Que por eso se asocia mucho con lo siguiente que es el Ens Dei, que es la divinidad o Dios. Que no es que Dios te enferme, es que hay un ajuste. Parece como hablábamos de la mafia, ¿no? Un ajuste de cuentas, pero en realidad hay como un eje directriz, digamos, de lo que nos pase para que aprendamos. Básicamente sería eso. Entonces, claro, como tiene causas como tan hondas, cuando pasa que nos puede enfermar la energía negativa de otra persona, en realidad lo del humo, lo del aceite esencial, lo del floral, ayuda. Lo de un carácter, como un mantra, como un carácter de Reiki, etcétera, ayudan, pero no van a ser tan eficaces normalmente, porque hay que llegar un poquito más a fondo. ¿Por qué? ¿Verdad? A veces podemos decir sí, porque se le ocurre al otro y ya está, pero en eso, cuando es tan profundo que te puede enfermar ese resentimiento del otro o lo que sea, tiene una causa casi siempre muy antigua. Por eso se asocia más a lo que vamos a ver ahora, que sería el Lens Day. Pero ayuda, de alguna forma tenés que ponerle alguna medicina. Porque tal, la persona se enferma por esa causa y no le ayudan los yuyos. Si se enfermó de, no sé, por ejemplo, de la vista, no le ayuda la eufrasia, sigue sin ver, no le ayuda el alcoholaturo de zanahoria que usamos, no le ayuda, y al otro sí, porque sigue viendo la visión central mal y va entrando en una maculopatía. Y, y bueno, pero si vas encontrando, conversando, que puede tener una causa de este tipo, alguien que está pensando en que quiere que la persona se quede ciega, yo qué sé, permanentemente, algo horrible, pero hay personas así que tienen esa mala intención, vas a tener que encontrar esa causa charlando y charlar de ese tema hasta que el individuo pueda decir, de alguna forma, neutralizar esa energía o protegerse o salir en base al que tenga fe, la oración también, porque lo que tiene que ver con cosas más antiguas, hay que apelar al universo o a lo que quieras creer y pedir. Hay temas que, por eso Paracelso cuando lo lean, van a ver que parece como muy religioso, y en realidad si vas al fondo del asunto filosófico de Paracelso, sí habla mucho de Dios, de Cristo, de la oración, de la fe desde la salud. ¿Y por qué en sus libros de medicina? Porque estas causas de otra forma es muy difícil. Son esas personas que, capaz que de las que charlaba, explicaba, creo que era Silvia, y ahora no la veo acá en esta pantalla, pero que hay personas que de repente se cansan de tomar y que no se recuperan, porque depende de la causa. Y si son causas profundas, es muy difícil, aún tomando fitomedicina. Esto se vuelve muy profundo. Y les decía, Paracelso, si bien era un cristiano, en realidad era un cristiano rebelde. No era muy de creer en la cuestión de la iglesia y todo, en la parte institucional. Y para una época que era muy obligatorio, ¿no? Ser un creyente cerrado y estricto. Pero bueno, él era un rebelde, entendía a su manera el universo. Otra cosa que me gustó de Paracelso, por eso a veces me ordeno, ¿y por qué paracelsiano? Hoy después de acá tenemos que grabar un podcast por el Día Nacional de la Naturopatía, que es el 10 de noviembre, porque es el día que nació Paracelso. Y justamente una de las preguntas que ya me mandaron, las preguntas que van a hacer, una de las preguntas es esa, ¿no? ¿Por qué me había gustado la medicina paracelsiana? Porque me identifiqué mucho con ese estilo, ¿no?
En mi caso también soy creyente, pero a ver, le pongo un pero a todo. Bueno, Florencia, pregunte nomás. Florencia, No, que para Celso, ¿me escuchás? sí, perfecto. Se te queda un ¿Me poquito. escuchás? Ahora sí. Que yo estaba pensando que para- ahora, que para Celso me hace como una alusión también a Platón, a cosas que decía Platón. No sé si lo has leído. Así haciendo alusión a Platón, no recuerdo esa parte, pero bueno, sí, Me hizo, es pura filosofía. Para Celso, de vuelta, pero digo, entiende la medicina. Se te escucha cortado. Capaz que si te sacás la cámara se escucha mejor. me vino a la mente él. Bien, Para. Ahora, ahora mejor. Sí. No, pero se cortó. El tema del Platón, pero en cosas que no, nada que ver. Que lo asocié en ideas a Platón, a Paracelso, es lo que iba a acotar. Bien. De Platón no sé mucho tampoco, pero en todo caso, la filosofía es una base, para Paracelso, las bases de la medicina, porque vamos a hablar de la medicina de Paracelso, ¿no? Las bases de la medicina son la filosofía, la medicina en sí, la astronomía, la alquimia, que es el origen de la química, ¿no? Es una química superior, digamos, ciencia de las transformaciones, Claro. este, y las matemáticas. A veces, ¿y qué tiene que ver las matemáticas? Bueno, no, nos iríamos de tema, pero como que todo es matemático en el universo. Bueno, Claro, sí. bien. Pero la filosofía sí, o sea, para hablar de salud con un paciente, necesariamente, de a poco tenemos que irnos atrayendo por los temas filosóficos. Capaz que nosotros decimos temas filosóficos y decimos, pero qué aburrido en el liceo la filosofía, la profesora de filosofía, yo qué sé. Pero no es necesariamente como lo daba la profesora. A ver, la filosofía es algo muy amplio, ¿no? Es ser hijos de la sabiduría, o amar a la sabiduría, creo que significa. Bueno, entonces hay que conversar. Hay que dialogar con el paciente hasta que logremos de todo esto encontrar esos matices de causa y por lo tanto de tipo de medicina que más le convenga al paciente. Si no, a pesar de que querer ser muy holísticos, a pesar de querer ser más amplios en criterio que tratar solamente los síntomas, como lo hace en su gran mayoría la medicina moderna, y por lo tanto ir acumulando pastillas en la vida y venir un paciente con 77, 78 años y 17 a 20 pastillas por día y tener todo el intestino irritado y el hígado y los riñones mal, por eso. Bueno, me voy de tema, pero lo que pasa es que si entras en ese rollo, claro, vas a llegar a grande y vas a hacer pura pastilla tu vida. Entonces, pero bueno, nosotros queremos ser ese complemento, sí, o ese integrarnos a ese sistema de salud que para eso también tenemos las dificultades legales y todo lo que ya hablamos la charla pasada, que no vamos a entrar ahora en ese tema. Este, pero bueno, queremos serlo, ¿no? Queremos ayudar a las personas. Y cuando no entramos en una corriente de filosofía, en una corriente de diálogo, o nos escurrimos de eso, o terminamos tan estresados igual que en el sanatorio, atendiendo en 5 o 10 minutos. No, a ver, si queremos entrar en conocer causas, en conversar, en el tema de los chakras, o sea, en poder intuir lo que le pasa al paciente, en el tema de conocer también nuestros propios rollos para podernos entender nosotros y por lo tanto ponernos en el lugar del otro de una forma más eficiente. Si queremos llegar a esa formación como terapeuta, en realidad, tenemos que dedicarle tiempo a cada paciente. Si entramos en la misma vorágine de la medicina moderna, somos ahí sí, como una alternativa ineficiente de lo mismo.
Entonces, sí deberíamos poder aspirar a ayudar a las personas con las plantas, pero también dialogando, también encontrando los matices de causas y el tipo de medicina que más convenga. En nuestro caso, nuestras fórmulas, como les fui explicando algunos ejemplos, de florales, de aceites esenciales, de homeopatías, de plantas simples, tisanas, tinturas, tratamos de abarcar tratamientos para todas las causas. Y nos faltaría esta última causa, la causa de Dios, que ya hemos dicho que no es que las divinidades, si la ponemos como politeístas o como múltiple a la divinidad, o si somos monoteístas de Dios, de un solo Dios. Bueno, no importa. El tema es que Dios o los dioses no nos enferman. Somos nosotros mismos que caemos en el pozo que hemos generado. Eso se llama, en la India se llama karma. Entonces no es esto una clase de filosofía, de lo que es la ley del karma, ni tampoco es obligatorio para hacer medicina natural creer en las vidas pasadas. Por ahí hay algunos que dicen, no, para mí es, la vida es una, hay que vivirla porque no hay otra. Bueno, es una forma de pensar. En realidad lo que pasa del otro lado cuando nos morimos y si repetimos o no dramas de vidas pasadas o no, o si todo es nuevo y cuántas vidas podemos tener de ser humano o cuántas de animal o cuántas como planta, este, no lo sabemos nosotros. O sea, básicamente podemos creer o no, pero saberlo, que me conste, salvo alguien que se haya acordado de una vida pasada, que haya estado ahí, que lo haya revivido, bueno, por ahí puede decir, sí, yo ya sé que sí, que viví en tal vida, tuve un drama tremendo con tal persona y en esta vida la otra persona se vengó de mí. Bueno, esa comprensión en una experiencia que pudiera tener esa persona mística, capaz que lo sana de meterse en la pelea, porque dice, bueno, sí, en esta vida me está haciendo este daño, que tiene que ver con el ente espiritual, ¿no? Que decíamos hoy. Pero en la pasada ya me acordé que yo le hice una macana también, sin querer, ponele, pero lo jorobé también. Se sintió horrible, le hice daño, ¿no? Entonces ahí está el karma. Ahora le tocó al otro vengarse. Es una ley inferior del karma que es el talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Uno estafó a alguien en una vida pasada porque tuvo la oportunidad y se pasó de vivo y quería más dinero y no le importó el otro. Y en esta vida me estafaron. Y como de mi inconsciente no me acuerdo, o sea, de las vidas pasadas no me acuerdo, cuando me estafaron en esta vida digo, ah, qué injusto, si yo soy buena, ¿por qué me estafan? Y capaz que la causa es un karma. ¿Me explico? O sea, ese tipo de cosas es muy difícil porque hay todo un montón de sistemas de creencias que hacen que dudes de repente de la posibilidad de que pase eso o que refuerces tu ego y digas, no, no, yo sería incapaz y por lo tanto no me puede pasar por karma, me pasa porque el otro es malo y yo soy bueno y soy solamente una víctima. Entonces, ese tipo de pensamiento tampoco te permite curarte, porque la realidad es otra. La realidad desde el enfoque parcelsiano, ¿no? O sea, que sí existe un karma. Entonces, ¿qué propone Paracelso para sanar de este tipo de enfermedades que provienen por karma o cosas que te pasan dentro de la causa anterior, pero que provienen de karma? El tipo de medicina es lo que se le llamaría la medicina apostólica o algo así, porque tiene que ver con la filosofía. Filosofar hasta el punto que logres el perdón y todo eso, que también hay muchas terapias, el Ho oponopono, bueno, todo eso, pero es muy profundo, no es tan fácil como para decir, sí, mañana perdono a todo el mundo. A ver, uno tiene emociones hondas, el corazón a veces hecho fleco, y no es tan fácil decir, ah, sí, está, porque lo leí en Paracelso, está, mañana, perdón, yo qué sé. Es un proceso y son largos, pero vamos a seguir enfermos en tanto no los sanemos. Así que es un cambio de actitud en relación con esas personas y también tiene que ver con eso lo opuesto al karma, que es el dharma, que en la India se conoce como las monedas a favor o el buen destino por hacer el bien.
Es decir, uno hizo un perjuicio, tal vez sin querer, en alguna vida pasada, y uno se enfermó en esta como simbólicamente, porque las enfermedades karmáticas son simbólicas, o tiene un drama con alguien por karma, y entonces puedo hacer el bien, en el buen sentido. No tiene mucha regla hacer el bien, pero tiene que ser hacer un bien consciente, ¿no? O sea, que sea realmente para bien de la persona. Ese es otro método también para sanar las enfermedades por karma, por este ENS. Y el tercer método es cambiar uno internamente, muy hondamente, en la posibilidad de volver a equivocarse. En el ejemplo que habíamos puesto, que uno no le importó los bienes del otro y lo pasó por arriba, fue por su propia ambición, no por nuestra propia ambición en alguna vida pasada. Si uno logra equilibrar nuestras ambiciones, que podemos tenerlas, tener proyectos, pero no pasando por arriba de los derechos de los demás, uno cambia de actitud, cambia la causa y por lo tanto la enfermedad desaparece. Esos son los tres métodos para sanar el ENS-DEI. Como verán, no es ahí ni con plantas medicinales, ni con aceites esenciales, ni con florales. Los florales pueden ayudar, pero tiene más que ver con la filosofía de vida que pueda ese paciente lograr entender, porque la filosofía hay que entenderla, no estar de acuerdo automáticamente y nada más. Sí, mañana perdono a todo el mundo, me viene bárbaro, así me curo. Sí, pero hay que entenderla muy a fondo y sentir esa necesidad. Perdón, Julia, que recién te doy la palabra, dime. Estás Papo, muteada, Julia. poné música, mamá, en la tele. Ahí estoy, ahora. Ahora te escucho. Bien. Bueno, un poco quería redondear este tema que tú estás tocando, porque muchas veces a quienes primero les parece muy distante y muy loco es al mismísimo terapeuta. Yo en estos años, en realidad estoy acá porque el debe lo tengo con la conexión con las plantas, con las flores y con esta parte, porque en el resto te puedo asegurar que atender a un paciente y llegar a hacer un resumen de por dónde ir y qué abordar, te puede llevar varias consultas, pero además, en cada consulta no dispones de menos de una hora, hora y pico con la persona, preguntando lo adecuado. En ese recorrido yo me he valido hasta de la numerología, de conectarme con el karma de esa persona y me ha dado información muy valiosa en cuanto a las patologías o alteraciones que la persona presenta. Y lo que ha ayudado muchísimo también es el hecho de revisar ese karma, volver a la vida actual y ver muchas veces que no estás transitando lo mismo, por lo tanto, alivianar todo ese pesar que tiene la persona que ni se ha enterado mucho, eh, y decir, bueno, viste que en este momento tú estás haciendo todo lo contrario, ese karma se cierra y ahí ya estás generando un dharma. Y ha sido muy alivianador para la persona enterarse de su propio karma en ese momento, de su numerología, porque también te conecta como si fuera el tema planetario, como si fuera lo astrológico. Trajiste una vibración y ¿por qué todo está patas para arriba? Porque la estás transitando de forma contraria y volver a encaminar con las cosas que traes como dones, como karmas, como vibración álmica. Y bueno, el tema es que nosotros como terapeutas tenemos que abrir un poco más el abanico de todas las cosas que abordamos para que la persona logre encaminar y aliviar dolores y redondear un poco el tema enfermedad. Y eso sería lo holístico que nosotros tenemos la obligación de estar abiertos y tomando todos estos temas como naturales. No podemos transmitir naturalidad si nosotros no los tomamos como naturales. Y la verdad ha sido una experiencia fantástica el recorrer todo este camino y tomar en cuenta todo hasta la cromoterapia. Y hoy por hoy adicionar esto que estamos escuchándote a ti, que me parece fantástico y está clarísimo, porque yo en mi caso me debía. Esa materia la tenía pendiente
porque decía, no me puedo aprender todas las plantas. Ay, no puedo, no sé qué planta poner en esta situación. No sé qué hoja, no sé si la hoja o la flor. Bueno, estoy en esto y es lo que me estaba faltando. Nada más. Muchas gracias. No, gracias a ti por tus palabras, Julia, porque son justamente lo que tenemos que autoconfrontar. Estoy totalmente Sí, de acuerdo, porque el terapeuta, uno podría justificarse de que, bueno, pero yo no aprendí en la facultad de psicología o en la facultad de medicina, porque no hay una facultad que integre las dos cosas, que debería haberla. Pero no dejamos de atender al enfermo, escuchar al enfermo y ofrecer soluciones totales o parciales al enfermo. Y por lo tanto estamos en la salud. Y por lo tanto tenemos una altísima responsabilidad, los que sí atendemos, porque de vuelta muchos de ustedes o de los que participan de los cursos lo quieren solo como un conocimiento y está perfecto y es válido. Pero el que sí se pone a atender en un consultorio va a estar escuchando enfermedades físicas, anímicas, psicológicas, mentales, etcétera, y va a estar ofreciendo tratamientos. Y en eso hay una altísima responsabilidad. De esa forma, lo que queremos decir que si bien esto no es necesario grandes literaturas para formarse, la formación interior, un poco a lo que se refería, me imagino, Julia, cuando nos dice que uno tiene que también ver dónde está parado, en qué nosotros creemos, qué confianza le ponemos a la naturaleza, qué tanto nos tratamos a nosotros mismos, es muy importante. Sería el punto de partida. Bueno, y acá lo que ya habíamos hablado, solo en una frase de Paracelso, sobre, según las causas que entendamos, que podamos entender dentro de esas 5 grandes causas, tiene que ir en concordancia la terapia que ofrecemos. Eso es todo.